Almohadilla, mi marido no me invitó a la fiesta, eres demasiado pobre y me avergonzarás. Pero cuando entré en la sala con diamantes y un anillo nuevo, se quedó helado. Y cuando se enteró de quién me había regalado el anillo, la velada se acabó para él. Almohadilla, almohadilla, primera parte, el rechazo. Mi nombre es Elena Montero. Hace 15 años, cuando tenía apenas 22, conocí a Alejandro Vega en la universidad. En ese entonces, yo era una estudiante becada, hija de una costurera y un obrero de construcción. Él, en cambio, era el hijo de uno de los empresarios más importantes de la ciudad. Venía de una familia que lo tenía todo: dinero, contactos, prestigio. Cuando comenzamos a salir, muchos me advirtieron. Es solo un juego para él, me decían. Cuando se aburra, buscará a alguien de su clase. Pero yo estaba enamorada y el corazón no entiende de clases sociales, ¿verdad? Contra todo pronóstico, nos casamos tras graduarnos. La ceremonia fue discreta, casi íntima. Sus padres no asistieron. Para ellos, yo era simplemente un error de juventud del que Alejandro eventualmente se cansaría. Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Yo conseguí trabajo como maestra en una escuela pública mientras él comenzaba su carrera en la empresa familiar. Vivíamos en un pequeño apartamento, lejos del lujo al que él estaba acostumbrado, pero éramos felices. O al menos eso creía yo. Con el tiempo, Alejandro fue ascendiendo en la empresa. Los viajes de negocios se volvieron más frecuentes. Las cenas con clientes, más importantes. Y yo seguía siendo la misma Elena, con mi modesto sueldo de maestra y mis orígenes humildes que tanto parecían avergonzarle cada vez más. Recuerdo perfectamente el momento en que todo cambió entre nosotros. Habíamos sido invitados a una cena en casa de su jefe. Yo había ahorrado durante meses para comprarme un vestido adecuado. No era de diseñador, pero era elegante y me hacía sentir hermosa. Sin embargo, al verme lista para salir, Alejandro me miró de arriba a abajo con desdén. ¿Vas a ir así?, me preguntó con una mueca. Se nota a kilómetros que ese vestido es barato. Esa noche asistí a la cena, pero me sentí invisible. Alejandro apenas me presentaba y cuando lo hacía, omitía mencionar que era maestra. Como si mi profesión fuera un secreto vergonzoso. Con los años, las cosas empeoraron. Alejandro ya era gerente regional de la empresa y nuestro nivel de vida había mejorado considerablemente. Nos mudamos a una casa en un barrio exclusivo, teníamos 2 coches, y él comenzó a relacionarse exclusivamente con gente de su nivel. Yo me sentía cada vez más fuera de lugar en su mundo, y él se encargaba de recordármelo constantemente. Deberías aprender a comportarte en sociedad, me decía. Tu acento te delata. Esos modales son de pueblerina. Por favor, no menciones a tu familia esta noche. Cada comentario era como una pequeña puñalada. El amor que alguna vez nos unió se fue deteriorando hasta convertirse en algo irreconocible. Yo ya no era su compañera, era su proyecto inconcluso, su carga social, su error de juventud que se negaba a corregir. Pero el golpe más duro llegó hace 3 semanas, cuando encontré la invitación. Almohadilla, almohadilla, segunda parte, la humillación. Era una tarde de jueves cuando llegué temprano a casa después de que cancelaran la reunión de profesores. Al entrar, escuché a Alejandro hablando por teléfono en su despacho. No suelo escuchar conversaciones ajenas, pero algo en su tono me hizo detenerme frente a la puerta entreabierta. Por supuesto que iré. Es el evento del año, decía con entusiasmo. No, iré solo. Elena tiene compromiso ese día con su familia. Me quedé paralizada. No tenía ningún compromiso familiar programado. De hecho, mis padres estaban de viaje visitando a mi hermano en otra ciudad. Ya sabes cómo es, continuó Alejandro entre risas. No sabría comportarse en un evento así. La última vez que la llevé a una cena importante, confundió la copa de agua con la de vino y llamó, señorita, a la esposa del embajador. Fue humillante. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía escuchando.
No, no es que me avergüence de ella, bueno, quizás un poco. Es una buena mujer, pero sigue siendo la misma chica de barrio. Uno puede sacar a la chica del barrio, pero no al barrio de la chica, ¿verdad? Me alejé de la puerta y subí silenciosamente a nuestra habitación. Sobre la cómoda había un sobre dorado. Lo abrí con manos temblorosas. Era una invitación para la gala benéfica anual de la Fundación Vega, la empresa de su familia. El evento más importante del año empresarial al que asistirían políticos, celebridades y los empresarios más poderosos del país. Y Alejandro había decidido no llevarme. Cuando esa noche le pregunté casualmente por la gala, me miró con expresión culpable antes de componer su rostro. Ah, eso. Pensé en no mencionártelo porque sé que tienes esa reunión familiar ese fin de semana, mintió descaradamente. Mi familia está fuera de la ciudad, respondí. Oh, entonces fue un malentendido, se excusó. De todas formas, cariño, no creo que sea tu tipo de evento. Será aburrido, pura política y negocios. Soy tu esposa, insistí. Debería acompañarte. Fue entonces cuando perdió la paciencia. Su rostro se transformó en una máscara de desprecio que nunca olvidaré. Por Dios, Elena. ¿Por qué insistes? Ambos sabemos que no encajas en ese mundo. Eres demasiado, demasiado. Demasiado que, y lo desafié. Demasiado simple. Demasiado ordinaria. Demasiado pobre en espíritu y en modales. Me avergonzarías frente a todos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Humillarme en el evento más importante de mi carrera? Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Durante 15 años había intentado ser suficiente para él, había soportado sus comentarios, sus miradas de disgusto, su vergüenza apenas disimulada. Y ahora, finalmente, la verdad salía a la luz, yo nunca sería suficiente para él. Está bien, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No te preocupes. No te avergonzaré. Durante los siguientes días, Alejandro actuó como si nada hubiera ocurrido. Siguió con los preparativos para la gala, probándose su nuevo smoking de diseñador italiano, coordinando detalles con su asistente. Mientras tanto, yo tomé una decisión, esta humillación sería la última. Almohadilla, almohadilla, tercera parte, el reencuentro. 2 días después de la discusión con Alejandro, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido y estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Elena? ¿Elena Montero?, preguntó una voz masculina que me resultó vagamente familiar. Sí, soy yo, respondí con cautela. Soy Mateo Ruiz. No sé si me recuerdas, estudiábamos juntos en la universidad. Mateo. Por supuesto que lo recordaba. Había sido mi compañero en varias clases, un chico brillante pero tímido de orígenes tan humildes como los míos. Antes de conocer a Alejandro, Mateo y yo habíamos sido buenos amigos, incluso hubo un momento en que pensé que podría surgir algo más entre nosotros. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Mateo. Claro que te recuerdo. ¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo. 15 años, respondió con una risa suave. Estoy bien, acabo de regresar al país después de mucho tiempo fuera. Me encontré con tu amiga Carmen hace unos días y me dio tu número. Esperaba que pudiéramos tomar un café y ponernos al día. Acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba distraerme, alejarme de la tensión que se respiraba en casa. Nos encontramos en una cafetería del centro al día siguiente. Al verlo, apenas pude creerlo. Mateo ya no era el chico tímido que recordaba. Se había convertido en un hombre seguro y elegante. Me contó que después de graduarse había conseguido una beca para estudiar un doctorado en el extranjero. Había trabajado en varias multinacionales y ahora regresaba para establecer la sede latinoamericana de una importante empresa tecnológica. Siempre supe que llegarías lejos, le dije con sinceridad. Eras el más brillante de la clase. Tú también lo eras, respondió.
De hecho, siempre pensé que serías tú quien conquistaría el mundo. Tenías ese brillo especial, esa determinación. Su comentario me hizo reflexionar. ¿Qué había pasado con esa joven ambiciosa? ¿En qué momento había permitido que los desprecios de Alejandro apagaran mi luz? Durante las siguientes horas, le conté a Mateo sobre mi vida, mi trabajo como maestra, mis alumnos, mis pequeños logros. Pero evité hablar de mi matrimonio, de la soledad que sentía, de cómo había ido perdiendo pedazos de mí misma para intentar encajar en un mundo que me rechazaba. Cuando finalmente mencioné a Alejandro, noté un cambio en la expresión de Mateo. ¿Te casaste con Alejandro Vega?, preguntó, claramente sorprendido. Sí, hace casi 15 años. El mundo es un pañuelo, murmuró. Su empresa es una de nuestras principales competidoras en el mercado local. Mientras hablábamos, Mateo recibió una llamada que atendió rápidamente. Al colgar, me miró con una sonrisa. Disculpa la interrupción. Era sobre la gala benéfica de la Fundación Vega este sábado. Mi empresa donará una suma importante y debo asistir como representante. En ese momento, sentí que el destino me estaba dando una señal. Le conté la verdad a Mateo, toda la verdad. Le hablé de las humillaciones, de los desprecios, de cómo Alejandro se había negado a llevarme a la gala por considerarme demasiado pobre para su mundo. Esperaba compasión, quizás indignación, pero la reacción de Mateo me sorprendió. Ven conmigo, dijo con determinación. Sé mi acompañante en la gala. No puedo hacer eso, respondí alarmada. Alejandro estará allí. Precisamente por eso, insistió Mateo. Elena, la mujer que conocí en la universidad, nunca habría permitido que nadie la hiciera sentir inferior. Has perdido de vista quién eres. Pero yo lo recuerdo. Y es hora de que tú también lo recuerdes. Almohadilla, almohadilla, cuarta parte, la transformación. Al principio rechacé la propuesta de Mateo. Era una locura, un acto de rebeldía que solo empeoraría las cosas con Alejandro. Pero esa noche, mientras mi marido trabajaba hasta tarde en la oficina como de costumbre, me encontré pensando en las palabras de Mateo. ¿Quién era yo realmente? ¿La mujer temerosa en la que me había convertido o aquella joven valiente que soñaba con cambiar el mundo? ¿Cuándo había permitido que los juicios de Alejandro y su familia se convirtieran en mi verdad? A la mañana siguiente llamé a Mateo y acepté su invitación. Perfecto, dijo con entusiasmo. Pasaré por ti a las 8. No, respondí. Nos encontraremos directamente en la gala. Es mejor así. Los días siguientes fueron un torbellino. Con la ayuda de Carmen, mi amiga de toda la vida, me preparé para la gala como nunca antes me había preparado para nada. No se trataba solo de un vestido o un peinado, era reclamar mi dignidad, mi valor como persona más allá de mis orígenes o mi cuenta bancaria. El día de la gala, le dije a Alejandro que pasaría la noche en casa de Carmen, que necesitaba espacio para pensar. Él apenas prestó atención, demasiado ocupado con los últimos detalles de su gran noche. Carmen me llevó a su casa, donde había preparado todo para mi transformación. Su hermana, estilista en un salón de lujo, se encargó de mi cabello y maquillaje. Para el vestido, recurrimos a una vieja amiga nuestra que ahora trabajaba como asistente de vestuario en una importante revista de moda y tenía acceso a prendas de diseñador para sesiones fotográficas. El resultado me dejó sin aliento cuando me miré al espejo. El vestido era una creación en tono esmeralda que resaltaba mi piel y mis ojos, con un escote elegante pero no excesivo, y una caída que acentuaba mi figura. Mi cabello, generalmente recogido en un moño práctico, caía ahora en suaves ondas sobre mis hombros. El maquillaje, sutil pero efectivo, destacaba mis mejores rasgos. Pero lo más impactante era lo que llevaba alrededor del cuello, un collar de diamantes que parecía capturar toda la luz de la habitación. No puedo aceptar esto, le dije a Mateo cuando me lo entregó esa tarde. Es demasiado. No es un regalo, me explicó. Es un préstamo de la colección que mi empresa presentará en la gala. Forman parte de nuestra nueva línea de joyería ética.
También me entregó un anillo con un diamante central rodeado de pequeñas esmeraldas que hacían juego con mi vestido. Este sí es un regalo, dijo con una sonrisa. Por los viejos tiempos y por la mujer extraordinaria en la que te has convertido, a pesar de todo. Cuando llegué a la entrada del hotel donde se celebraba la gala, sentí que las piernas me temblaban. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Enfrentarme a Alejandro, a su familia, a todo su mundo? Mateo me esperaba en el vestíbulo, impecable en su smoking. Al verme, sus ojos se iluminaron con admiración sincera. «Estás deslumbrante», dijo ofreciéndome su brazo. ¿Lista? No, respondí con honestidad. Pero vamos a hacerlo de todos modos. Almohadilla, almohadilla, quinta parte, la revelación. El salón de baile del hotel era un espectáculo de lujo y opulencia. Candelabros de cristal colgaban del techo, las mesas estaban decoradas con arreglos florales exquisitos, y una pequeña orquesta tocaba música suave en un rincón. La crema y nata de la sociedad circulaba por el lugar, copas de champán en mano, luciendo joyas que costaban más que mi salario de varios años. Mateo y yo entramos juntos, su mano firmemente apoyada en mi espalda, dándome el valor que necesitaba. Inmediatamente sentí las miradas sobre nosotros. El collar de diamantes captaba la luz con cada movimiento, y mi vestido contrastaba con el mar de trajes negros y vestidos en tonos neutros. ¿Ves a tu marido?, me preguntó Mateo en voz baja. Seguí su mirada hacia el otro lado del salón y allí estaba Alejandro, rodeado de ejecutivos, riendo con esa risa que reservaba exclusivamente para sus superiores. No me había visto aún. Vamos a saludar a los anfitriones primero, sugirió Mateo, guiándome hacia donde estaban los padres de Alejandro. Mi suegro, Fernando Vega, era un hombre imponente que a sus 60 y tantos años seguía manteniendo el porte y la vitalidad de un hombre mucho más joven. A su lado, Victoria, mi suegra, era la viva imagen de la elegancia aristocrática. En 15 años de matrimonio con su hijo, apenas habíamos intercambiado más que cortesías frías y distantes. Señor y señora Vega, saludó Mateo con una inclinación educada. Mateo Ruiz, de Tecnologías Futuro. Es un honor estar aquí esta noche. Fernando estrechó su mano con entusiasmo. Señor Ruiz, hemos oído maravillas de su empresa. Su donación ha sido extremadamente generosa. Fue entonces cuando Victoria reparó en mí, y vi cómo su expresión pasaba de la cortesía profesional a la confusión y luego al reconocimiento. ¿Elena?, preguntó con incredulidad. Buenas noches, Victoria, respondí con una calma que no sentía. Fernando. Es una gala preciosa. No sabía que conocías al señor Ruiz, dijo Fernando, claramente desconcertado por mi presencia y mi apariencia. Elena y yo somos viejos amigos de la universidad, explicó Mateo, colocando suavemente su mano sobre la mía donde brillaba el anillo de diamante y esmeraldas. De hecho, estábamos destinados a encontrarnos de nuevo. Vi cómo los ojos de Victoria se fijaban en el anillo, luego en el collar y finalmente en el rostro de Mateo. Algo cambió en su expresión, como si estuviera recalculando todo lo que creía saber sobre mí. ¿Tu marido sabe que estás aquí?, preguntó en voz baja, inclinándose hacia mí. Lo sabrá pronto, respondí con una sonrisa serena. Nos despedimos educadamente y Mateo me condujo hacia el centro del salón. Podía sentir los ojos de Victoria siguiéndonos, probablemente preguntándose qué significaba todo esto. Lo estás haciendo muy bien, me susurró Mateo al oído. Estoy aterrorizada, confesé. No lo pareces. Pareces exactamente lo que eres, una mujer extraordinaria que por fin ha recordado su valor. Fue en ese momento cuando Alejandro me vio. Estaba conversando animadamente con un grupo de ejecutivos cuando sus ojos se cruzaron con los míos a través del salón. Vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa al shock absoluto. Su copa se detuvo a medio camino hacia sus labios y por un instante pareció incapaz de moverse. Mateo apretó ligeramente mi mano. Ahora es cuando comienza el verdadero espectáculo, murmuró. Almohadilla, almohadilla, sexta parte, el enfrentamiento. Alejandro se disculpó con su grupo y comenzó a abrirse paso entre la multitud hacia nosotros.
Su rostro era una máscara de control, pero yo conocía esa mirada. Estaba furioso. Elena, dijo cuando llegó a nuestro lado, besándome mecánicamente en la mejilla. ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías con Carmen esta noche. Cambié de opinión, respondí con naturalidad. No podía perderme el evento más importante del año, ¿verdad? Sus ojos se desviaron hacia Mateo, evaluándolo con una mezcla de confusión y recelo. Alejandro, te presento a Mateo Ruiz, dije. Un viejo amigo de la universidad. Mateo Ruiz, repitió Alejandro lentamente, estrechando su mano. ¿De Tecnologías Futuro? El mismo, confirmó Mateo con una sonrisa cordial. Tu esposa y yo nos reencontramos recientemente, después de muchos años. Ha sido una agradable coincidencia. Vi cómo la mirada de Alejandro se posaba en mi vestido, en mis joyas, en mi peinado. Estaba haciendo cálculos, tratando de entender cómo la esposa a la que consideraba demasiado simple para este evento había aparecido, luciendo como si perteneciera allí desde siempre. ¿Puedo hablar contigo un momento?, me preguntó Alejandro, su voz tensa. En privado. Miré a Mateo, quien asintió levemente. Por supuesto, respondí. Alejandro me condujo hacia un rincón más tranquilo del salón, su mano agarrando mi brazo con más fuerza de la necesaria. ¿Qué demonios estás haciendo?, siseó cuando estuvimos fuera del alcance de oídos indiscretos. ¿Cómo has entrado aquí? ¿Y quién es realmente ese tipo? Ya te lo he dicho. Es un viejo amigo. ¿Un amigo que te presta joyas que valen una fortuna? ¿Qué está pasando, Elena? Lo que está pasando es que decidí no quedarme en casa lamentándome porque mi marido se avergüenza de mí, respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. Decidí que merecía estar aquí tanto como cualquiera. Alejandro miró alrededor nerviosamente, como temiendo que alguien pudiera oírnos. Ese collar, murmuró, fijándose en los diamantes que adornaban mi cuello. ¿Y ese anillo? ¿De dónde los has sacado? El collar es un préstamo, expliqué. Parte de la nueva colección de Tecnologías Futuro que se presentará esta noche. El anillo es un regalo. ¿Un regalo?, repitió, su voz subiendo de tono. ¿Qué clase de hombre regala joyas así a una mujer casada? El tipo de hombre que ve valor en ella, respondí simplemente. Alejandro se quedó en silencio, estudiándome como si me viera por primera vez. Deberías irte, dijo finalmente. Esto es inapropiado. No puedes aparecer en el brazo de otro hombre en un evento al que asistió como tu marido. ¿Como mi marido?, repetí con incredulidad. ¿El mismo marido que me dijo que era demasiado pobre para estar aquí? ¿Que me avergonzaría frente a todos? Creo que renunciaste a tu derecho de actuar como mi marido en este evento cuando decidiste venir solo. Antes de que pudiera responder, la voz del maestro de ceremonias resonó por el salón, anunciando que la cena estaba por comenzar y solicitando a los invitados que tomaran sus asientos. Tengo que volver con Mateo, dije, dando por terminada la conversación. Disfruta de tu velada, Alejandro. Mientras me alejaba, sentí su mirada clavada en mi espalda, pero no me detuve. Por primera vez en años, no me importaba lo que Alejandro pensara de mí. Almohadilla, séptima parte, la verdad. La cena transcurrió en un ambiente de tensión apenas contenida. Desde mi mesa, compartida con Mateo y otros ejecutivos de su empresa, podía ver a Alejandro en la mesa principal junto a sus padres. No dejaba de lanzar miradas en mi dirección, cada vez más sombrío a medida que avanzaba la noche. Después del postre, llegó el momento de los discursos y presentaciones. Fernando Vega subió al pequeño escenario para agradecer a los donantes y hablar sobre los proyectos benéficos que financiaría la gala. Y ahora, anunció tras los aplausos, tengo el honor de presentar a uno de nuestros principales benefactores de este año. El director ejecutivo de Tecnologías Futuro, cuya generosa donación permitirá construir el nuevo ala pediátrica del Hospital Municipal. Con ustedes, el señor Mateo Ruiz. Mateo apretó mi mano bajo la mesa antes de levantarse y dirigirse al escenario. Los aplausos llenaron el salón mientras él tomaba su lugar frente al micrófono.
Buenas noches a todos, comenzó con voz clara y segura. Es un honor para Tecnologías Futuro colaborar con la Fundación Vega en este proyecto tan importante. Su discurso fue breve pero impactante, hablando sobre la responsabilidad social empresarial y la importancia de retribuir a la comunidad. Pero fue su conclusión la que dejó al salón en silencio. Antes de terminar, me gustaría compartir algo personal, dijo, su mirada recorriendo la audiencia hasta detenerse en mí. Hace 15 años, cuando era un estudiante becado en la universidad, conocí a una joven extraordinaria. Brillante, compasiva, llena de sueños y determinación. Nos hicimos amigos, pero la vida nos separó. Ella eligió un camino diferente al mío, y yo me fui al extranjero a buscar mi destino. Vi cómo Alejandro se tensaba en su asiento. Hace una semana, continuó Mateo, el destino nos reunió de nuevo. Y descubrí que, a pesar de los años y las circunstancias, algunas conexiones nunca se rompen realmente. Esta noche, ella está aquí, luciendo algunas de las primeras piezas de nuestra nueva línea de joyería ética. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón mientras muchas miradas se dirigían hacia mí y el collar de diamantes que adornaba mi cuello. Pero lo más valioso que luce esta noche, añadió Mateo con una sonrisa, no son los diamantes, sino su coraje para recordar quién es realmente, más allá de las etiquetas que otros hayan intentado imponerle. Cuando Mateo regresó a nuestra mesa en medio de aplausos, pude ver que Alejandro se levantaba bruscamente de su asiento. Se acercó a nosotros con paso decidido, su rostro pálido de furia apenas contenida. «¿Podemos hablar los tres?», dijo entre dientes. «Ahora». Mateo me miró, dejando la decisión en mis manos. Asentí levemente. Los tres nos dirigimos a una pequeña sala adyacente al salón principal, un espacio reservado para los organizadores del evento. En cuanto la puerta se cerró tras nosotros, Alejandro explotó. «¿Qué clase de espectáculo están montando?», espetó. «¿Tienes idea de lo que parecía eso, Elena? Todo el mundo pensará que estás teniendo una aventura». «No estoy teniendo ninguna aventura», respondí con calma. «Pero sí estoy recuperando mi dignidad». «¿Tu dignidad?», repitió con incredulidad. «¿Aparecer en mi evento del brazo de otro hombre, cubierta de joyas que él te ha regalado? ¿A eso le llamas dignidad?». «No, Alejandro», intervino Mateo, su voz firme pero serena. «Dignidad es negarse a ser invisible. Es recordar tu valor cuando todos, especialmente quien debería valorarte más, intentan hacerte creer que no lo tienes». Alejandro lo fulminó con la mirada. «No te metas en esto. No tienes ni idea de cómo es nuestro matrimonio». «Te equivocas», respondió Mateo. «Sé exactamente cómo es vuestro matrimonio. Elena me lo contó todo. Cómo la has ido alejando de su familia, de sus amigos. Cómo la has hecho sentir inferior en cada oportunidad. Cómo le dijiste que era demasiado pobre para asistir a esta gala, que te avergonzaría». Vi cómo el color abandonaba el rostro de Alejandro. «Y lo más triste», continuó Mateo, «es que durante todos estos años, no te has dado cuenta del tesoro que tenías a tu lado. Estabas tan ocupado tratando de impresionar a gente que no importa, que no viste lo extraordinaria que es tu esposa». «¿Y tú sí lo ves, después de reencontrarla hace una semana?», replicó Alejandro con desdén. «Yo siempre lo vi», respondió Mateo con sencillez. «Desde la universidad. Elena era la estudiante más brillante de nuestra promoción, la que tenía las ideas más originales, la que defendía con más pasión sus convicciones. Cuando empezó a salir contigo, todos nos preguntamos qué había visto en ti, además de tu apellido y la cuenta bancaria de tu familia». Las palabras de Mateo cayeron como losas en la habitación. «Elena», dijo Alejandro, ignorando a Mateo y volviéndose hacia mí. «Esto es ridículo. Estás dejando que este tipo se meta entre nosotros con su palabrería y sus regalos caros». «No, Alejandro», respondí, mi voz más firme de lo que jamás la había oído. «Tú te metiste entre nosotros hace mucho tiempo, cuando decidiste que no era suficiente para ti, para tu mundo. Cuando empezaste a avergonzarte de mí en lugar de sentirte orgulloso». Alejandro me miró como si no me reconociera.
¿De qué estás hablando? Te di una vida que nunca habrías tenido sin mí. Una casa en el mejor barrio, ropa, viajes. Y a cambio, lo interrumpí. ¿Qué pediste a cambio, Alejandro? Que abandonara mis sueños, que me convirtiera en la esposa perfecta, silenciosa, invisible cuando fuera necesario. Que me disculpara constantemente por mis orígenes, por mi familia, por ser quien soy. Mateo dio un paso atrás, dándonos espacio para esta conversación que llevaba años gestándose. Nunca te pedí que cambiaras, se defendió Alejandro. No con palabras, concedí. Pero cada vez que me corregías en público, cada vez que te avergonzabas de mí frente a tus amigos, cada vez que me excluías de un evento importante, me estabas pidiendo que me borrara a mí misma. Almohadilla, almohadilla, octava parte, la decisión. La puerta se abrió de repente y Victoria, la madre de Alejandro, entró en la sala. Su rostro aristocrático mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Está todo bien?, preguntó, sus ojos evaluando rápidamente la escena. La gente empieza a notar vuestra ausencia. Todo está perfectamente, madre, respondió Alejandro con una sonrisa forzada. Solo estábamos aclarando un malentendido. Victoria nos miró a los tres con evidente escepticismo. Luego, para mi sorpresa, se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Es un anillo precioso, comentó, observando la joya que Mateo me había regalado. Las esmeraldas siempre te han favorecido más que los rubíes que Alejandro insiste en comprarte. Su comentario me dejó atónita. En 15 años, era la primera vez que Victoria me hacía un cumplido. Y ese collar, continuó, admirando los diamantes. Tecnologías Futuro tiene un gusto exquisito para sus piezas promocionales. Sus ojos se desviaron hacia Mateo, evaluándolo con un interés renovado. Señor Ruiz, ¿le importaría acompañarme un momento? Me gustaría hablarle sobre la posibilidad de una colaboración entre nuestras empresas para el próximo proyecto benéfico. La solicitud era tan obviamente un pretexto para dejarnos solos a Alejandro y a mí que casi sonreí. Mateo me miró, buscando mi aprobación. Asentí levemente y él siguió a Victoria fuera de la sala. Una vez solos, Alejandro se desplomó en una silla, repentinamente agotado. ¿Qué nos pasó, Elena?, preguntó en voz baja. ¿En qué momento nos perdimos? Me senté frente a él, consciente de que estábamos en una encrucijada. Creo que nunca nos encontramos realmente, respondí con honestidad. Nos enamoramos de una idea, de un sueño. Tuviste en mí algo diferente, un desafío quizás. Y yo vi en ti una oportunidad de ser parte de un mundo que siempre me había estado vedado. Yo te amaba, dijo, y por primera vez en mucho tiempo vi sinceridad en sus ojos. Lo sé, respondí. A tu manera. Pero amar a alguien no es querer cambiarla constantemente. Es aceptarla, valorarla por quien es, no a pesar de quién es. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. El peso de 15 años de matrimonio y desencuentros entre nosotros. Ese hombre, comenzó Alejandro. Mateo. ¿Sientes algo por él? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido sino por el tono vulnerable con que la formuló. Lo que siento por Mateo, respondí cuidadosamente, es gratitud. Me ha recordado quién era yo antes de que empezara a verme a través de tus ojos. Antes de que comenzara a creer que realmente era inferior, que no merecía un lugar en tu mundo. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a dejarlo todo por él? ¿15 años de matrimonio por un hombre que acabas de reencontrar? No se trata de Mateo, aclaré. Se trata de mí. De la persona en la que me he convertido y de la persona que quiero ser de ahora en adelante. Me quité lentamente el anillo que Alejandro me había dado el día de nuestra boda. Un enorme rubí rodeado de diamantes, demasiado ostentoso para mi gusto, pero que él había insistido en que aceptara. Lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Creo que necesitamos tiempo, dije. Espacio para pensar, para redescubrirnos. Alejandro miró el anillo, luego a mí y finalmente asintió. ¿A dónde irás?, preguntó en voz baja. A casa de Carmen, por ahora. Después, no lo sé.
Tal vez es hora de que persiga algunos de los sueños que dejé atrás. Me levanté, dispuesta a marcharme, pero Alejandro me detuvo tomando suavemente mi mano. «El anillo que te dio», dijo, mirando la joya que adornaba mi dedo. «¿Qué significa realmente para ti?» Observé el anillo de esmeraldas y diamantes, brillando bajo la luz suave de la sala. «Significa que alguien me vio», respondí simplemente. No a la esposa de Alejandro Vega, no a la chica de barrio que logró casarse bien. Me vio a mí, Elena, con mis virtudes y mis defectos, y consideró que valía la pena regalarme algo hermoso. Alejandro soltó mi mano lentamente, una mezcla de comprensión y resignación en su rostro. «Siempre has sido más de lo que yo merecía», admitió en voz tan baja que apenas pude oírlo. Con esas palabras, supe que por fin me estaba viendo realmente, quizás por primera vez en años. Pero también supe que era demasiado tarde para nosotros. Almohadilla, almohadilla, novena parte, el nuevo comienzo. Cuando salí de la sala y regresé al salón principal, la gala continuaba en pleno apogeo. La orquesta tocaba una pieza animada y algunas parejas bailaban en la pista. Busqué con la mirada a Mateo y lo encontré conversando con Victoria cerca del bar. Al verme, excusó y se acercó a mí, preocupación evidente en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó. «No lo sé», respondí con honestidad. «Pero creo que lo estaré». Le conté brevemente mi conversación con Alejandro, la decisión de tomarme un tiempo, de redescubrirme. «¿Quieres que te lleve a casa?», ofreció. Miré alrededor del salón a todas esas personas en sus trajes elegantes, con sus joyas caras y sus conversaciones superficiales. Por primera vez, no me sentí fuera de lugar entre ellos. No pertenecía allí, pero no porque fuera inferior o inadecuada, sino porque había otros lugares donde realmente quería estar, otras cosas que quería hacer con mi vida. «Sí», respondí. «Pero antes, ¿me concederías un baile?». Mateo sonrió y me ofreció su brazo. Nos dirigimos a la pista de baile, donde la orquesta ahora tocaba una suave balada. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, sentí las miradas de los presentes, incluidos Alejandro y sus padres, pero ya no me importaban. «¿Sabes?», dijo Mateo mientras bailábamos, «cuando te volví a ver después de tantos años, me di cuenta de que nunca te había olvidado realmente». «¿No?», pregunté, sorprendida por su confesión. «En la universidad», continuó, «siempre fuiste para mí esa chica inalcanzable. No por tu belleza, aunque eres hermosa, sino por tu luz interior. Eras tan segura de ti misma, tan apasionada por tus ideales. Cuando empezaste a salir con Alejandro, me convencí de que habías encontrado a alguien que te merecía más que yo». «Te equivocaste», murmuré. «Ambos nos equivocamos», corrigió. «Yo por no luchar por ti y tú por creer que necesitabas cambiar para ser digna de amor». La música terminó, pero permanecimos un momento más en la pista de baile, mirándonos a los ojos, reconociendo una conexión que el tiempo y las circunstancias no habían logrado romper. «¿Qué pasará con el collar?», pregunté repentinamente, recordando que era un préstamo para la gala. Mateo rió suavemente. «Puedes conservarlo esta noche. Mañana veremos». Cuando finalmente abandonamos la gala, sentí una extraña mezcla de liberación y vértigo. Estaba dejando atrás 15 años de mi vida, un matrimonio que había definido quién era yo, para aventurarme hacia lo desconocido. En el taxi de camino a casa de Carmen, Mateo tomó mi mano. «No espero nada», dijo seriamente. «No quiero ser un simple rebote o una vía de escape. Si hay algo entre nosotros, tendrá que crecer naturalmente, con tiempo». «Tiempo es exactamente lo que necesito ahora», respondí, agradecida por su comprensión. «Lo sé», asintió. «Y mientras tanto, si necesitas un amigo, alguien que te recuerde quién eres realmente cuando empieces a olvidarlo, aquí estaré». Cuando llegamos a casa de Carmen, Mateo bajó del taxi y me acompañó hasta la puerta. Antes de despedirnos, lo abracé fuertemente. «Gracias», susurré. «No solo por esta noche, sino por ayudarme a recordar». «¿Recordar qué?», preguntó suavemente. «Que los diamantes no hacen valiosa a una persona», respondí.
Lo que la hace valiosa es su capacidad para brillar incluso cuando todo a su alrededor intenta apagarla. Mateo sonrió y con un suave beso en mi mejilla, se despidió, prometiendo llamarme al día siguiente. En la casa silenciosa de Carmen, me quité lentamente el vestido de diseñador, las joyas, los zapatos elegantes. Frente al espejo del baño, me lavé el maquillaje del rostro hasta que solo quedó Elena, la misma Elena de siempre, pero con algo nuevo en sus ojos, una chispa de determinación, de autodescubrimiento. El collar de diamantes y el anillo de esmeraldas descansaban sobre el tocador, brillando bajo la luz suave de la lámpara. No necesitaba joyas para sentirme valiosa, pero ese anillo siempre me recordaría la noche en que recuperé mi dignidad, mi sentido de identidad. Al día siguiente, cuando el sol entraba por la ventana y el mundo parecía lleno de nuevas posibilidades, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro. Tus cosas siguen aquí, en nuestra casa. Pero entiendo si necesitas tiempo. Solo quiero que sepas que, si decides no volver, lo entenderé. Merecías mucho más de lo que yo te di todos estos años. Mientras leía sus palabras, supe que un capítulo de mi vida se había cerrado definitivamente. No sabía qué me depararía el futuro, si habría un lugar para Mateo en él, o si encontraría un camino completamente nuevo. Lo único que sabía con certeza era que jamás volvería a permitir que nadie me hiciera sentir menos de lo que soy. Porque la verdadera riqueza no está en los diamantes que podamos lucir, sino en el coraje para ser auténticos, para defendernos a nosotros mismos, para exigir el respeto y el amor que merecemos. Y esa es una lección que ninguna humillación, ningún rechazo, ni siquiera el más frío de los desprecios, podrá jamás quitarme. ***fin***.